pero pensar las cosas, créame que ahorra tiempo, ahorra esfuerzos y recursos. Entonces, la planeación es fundamental. ¿Por dónde empieza la parte de planeación? Cuando yo estoy armando una organización, lo primero que tengo que pensar es, bueno, digamos que nos juntamos un grupo de profesionales y decimos, listo, nos aburrimos de ser empleados, vamos a hacer empresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues sentarnos a pensar, bueno, empresa, pero empresa de qué, y qué vamos a hacer y qué función va a tomar cada uno de nosotros, cómo vamos a conseguir los proveedores, cómo vamos a conseguir los clientes. Necesitamos una instalación física, lo vamos a hacer de forma virtual, que es uno de los conceptos que vamos a ver. ¿Qué tipo de empleados necesitamos? ¿Será de tiempo completo, medio tiempo? ¿Será de qué perfiles? Todas esas preguntas que uno empiece a hacerse y que empieza a contestar es hacia dónde va la planeación. Va de ese dicho que dice, primero hay que pensar antes de actuar. Entonces, la planeación es algo que nosotros arrancamos para emprender cualquier organización y que se sigue llevando, no muere allí, sino que una vez que nosotros planeamos y empezamos a trabajar en esa organización, tenemos que seguir planeando. Bueno, vamos a este ritmo, continuamos de esta manera, necesitamos ampliar las personas que están trabajando, necesitamos expandirnos hacia otro mercado. Si me voy a expandir hacia otro mercado, ¿qué productos debería llevar o qué servicios? Todo eso es planeación, es sentarse a pensar lo que yo voy a hacer, qué nos conviene y qué no nos conviene, que también es una parte muy importante en cuanto a las decisiones que se deben tomar en una administración. Entonces, como definición, tenemos que la planeación debe ser un proceso formal que, aunque la compañía sea pequeña, garantiza un mejor desempeño dentro del medio en donde se está actuando. Entonces, ese es algo que ya a mí me gustaría que ustedes se llevan, no tanto a nivel solamente para aplicarlo a las grandes empresas o a los grandes cargos. La planeación es algo que deberíamos hacer todos nosotros. Incluso en nuestro diario vivir deberíamos pensar un poquito lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. No ser, como se dice, reactivos, que eso es la antítesis de la planeación, sino ser proactivos, estar pensando cómo yo puedo ir mejorando. Hay algunas empresas, algunas instituciones que muchas veces alcanzan cierto nivel de desempeño y se duermen, sí, como decimos nosotros, no quieren moverse donde están, como los psicólogos llamarían, caen en esa zona de confort y ya no quieren seguir avanzando. Es donde dejan de hacer planeación. Entonces, la planeación es la que nos permite estarnos moviendo, pensar, fijar una meta y luego ir a trabajar por ella. Bueno, entonces dice, la primera función de la administración es planear. Y aquí hago el énfasis en que, bueno, si bien es la primera, no significa que la hacemos al principio y no la volteamos a ver nunca más, sino que la planeación es por donde yo debo comenzar las cosas, ya sea la organización, ya sea un proceso, ya sea una mejora de un proceso. Yo empiezo primero pensando. Algunas veces se ve cosas muy interesantes como que emprenden una organización, empiezan a operar y después cuando quieren legalizarse y les empiezan a pedir este tipo de cosas, bueno, ¿dónde está la misión? ¿Dónde está la visión? ¿Dónde están los objetivos? ¿Dónde están los procesos? ¿Dónde está la gestión de calidad? Entonces dicen, uy, cierto, no hemos hecho eso. Y entonces empiezan a tratar de forzar las cosas y a planear cuando ya las cosas están andando. Entonces, ahí es donde la administración ya no engrana, ¿sí? Porque yo debería haber considerado eso al principio. Y si en las organizaciones hiciera más planeación, muchas de las fracasos, porque no nos vamos a decir mentiras, en las organizaciones hay fracasos cuando emprenden ciertas cosas, a nivel de instituciones completas se han visto que fracasan por completo, otras que se han mantenido toman decisiones equivocadas y decaen. Eso ocurre porque no se ha hecho una buena planeación. Planear tampoco es decir pienso y me quedo con lo que yo creo, sino que se tiene que alimentar de información, ahí donde entra en la parte que se conoce como los estudios de mercado, cuando hablamos de organizaciones y procesos netamente comerciales, de estudios de procesos de mejora continua.
todo ese tipo de elementos tiene que tener un fundamento, unos datos que soporten la decisión que se está tomando. Entonces, como dice allí, si viene la primera función, no significa que la hagamos al principio y nos olvidemos de la planeación. Es un proceso constante que alimenta toda la parte de la administración. Entonces, aquí está, ¿qué implica la administración de la planeación? Implica definir los objetivos. Sí, ese es un proceso muy importante. Si ustedes ven, por ejemplo, a veces cuando emprendemos algún tipo de proceso, algún tipo de proyecto, algún tipo de organización, nos piden los objetivos y una vez dice, ah, ya van a molestar con sus objetivos. Entonces, ¿qué son los objetivos? Los objetivos es, como decíamos, fijarse una meta. No es salir, hagan de cuenta que una organización es como una competencia, una carrera, pero no una carrera de velocidad, sino una maratón, ¿sí? Algo que tenemos que ir construyendo diariamente y que va a durar mucho en cuanto al periodo de tiempo. Entonces, los objetivos nos permiten ver hacia dónde vamos, porque si salimos corriendo sin tener dirección, vamos a perder el tiempo dando vueltas por donde no nos va a llevar a ese lugar. Entonces, la definición de objetivos nos permite precisamente eso, definir hacia dónde nosotros queremos ir. Entonces, objetivo y metas, sí, aquí está, y o metas, me separo aquí, y o metas, que son los otros elementos, es lo primero que nos tenemos que definir. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es la definición o cuál es mejor la diferencia entre objetivos y metas? Los objetivos siempre se redactan, si ustedes lo ven, en forma de verbos, porque son acciones que yo voy a hacer a futuro. Entonces uno ve objetivos como, por ejemplo, crear, diseñar, posicionar, investigar, determinar. Entonces los objetivos me permiten definir acciones que yo voy a cumplir. Esa acción debe estar acompañado de un objeto. Entonces, si yo digo crear, ¿qué voy a crear? Crear, por ejemplo, un nuevo producto. Listo. ¿Qué voy a diseñar? Diseñar una nueva estrategia. ¿Qué voy a determinar? Determinar la mejor lugar donde yo puedo implementar mi nueva empresa. Entonces, siempre van de una acción y un objeto que yo voy a construir. Recuerden que pueden construirse productos, pueden construirse servicios, pueden construirse también resultados que son únicos a nivel de organización. Eso por el lado de los objetivos. Por el lado de las metas me definen a dónde yo quiero ir. Entonces, muchas veces ustedes se han dado cuenta, en las organizaciones hay algo que se llama la visión. La visión me enfoca hacia dónde yo quiero llevar. Normalmente está definida en lo que tiene que ver con el tiempo. En tal fecha yo quiero posicionar mi empresa en tal lugar. Entonces, esas son las metas. Tengo esa meta general que es la visión, ahora sí hago metas más pequeñas. Si tengo dividida mi organización en departamentos, cada uno de ellos se fija una meta para contribuir a esa meta, que es la visión de la organización. Ya a nivel del departamento se hacen proyectos, entonces esos proyectos también tienen que tener metas que alcanzan y que permiten alcanzar los del departamento y los de toda la organización. Entonces, las metas nos fijan esa vista hacia donde nosotros queremos ir. Entonces, en la planeación ya defino de la organización, establezco estrategias generales para alcanzar esas metas y objetivos, porque si bien yo digo voy a crear un producto, yo después tengo que decir cómo voy a crear ese producto. Y ese cómo me lo responde la estrategia. Entonces, yo puedo crear un producto de muchas maneras. Puedo ir y escuchar a mis clientes. ¿Qué les gustaría para hacer un nuevo producto? Si ustedes han visto en algunas organizaciones, sobre todo a nivel comercial, uno ve, por ejemplo, los clientes opinan o hacen concursos diciendo, bueno, crea nuestro siguiente sabor o qué te gustaría encontrar en nuestro nuevo producto. Ese sondeo de los clientes se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer a través de concursos, se puede hacer a través de publicidad, de retroalimentación, de escuchar. Lo importante es que usted trate de definir cuál es la mejor decisión, cuál es esa estrategia que le va a permitir alcanzar esa meta y ese objetivo que usted se ha establecido. Entonces, lo primero que hago en la planeación es definir el qué es lo que yo quiero hacer con esta organización, a dónde la quiero llevar.
esos son los objetivos, y luego yo establezco el cómo a través de la estrategia. Finalmente está lo que se conoce como el desarrollo de la jerarquía de planes, porque si bien yo, por ejemplo, digo voy a crear un producto, eso lleva unas fases, lleva una fase de estudio de mercado, lleva una fase de diseño, lleva una fase de establecer los procesos, de instalar maquinaria si es que necesito maquinaria, de establecer cómo voy a hacer la cadena de distribución, cómo voy a hacer la cadena de ventas, cómo voy a hacer la atención al cliente. Entonces ya hay toda una serie de planes más pequeños, ¿sí? Que yo voy a ir armando para que al final yo cumpla la estrategia y con la estrategia alcance los objetivos y las metas. Aclaración, no es que voy a hacer las cosas, es sencillamente que yo estoy definiendo cómo voy a hacer las cosas. Entonces, pensar cómo yo las voy a llegar a implementar. Bueno, aquí en esta otra parte nos dice, el concepto de la planeación hace referencia a tener un horizonte determinado, lo que les estaba diciendo. Si una organización es una carrera, es saber hacia dónde voy a correr, no salir corriendo a la loca por cualquier lado sin tener un lugar fijo. Lo más seguro es que usted se pierda, que pierda tiempo, pierda recursos, pierda dinero e incluso que la organización no vaya a ninguna parte. Entonces la planeación nos permite precisamente eso, encaminarnos, ir, vamos para allá y lo vamos a hacer de esta manera. Entonces la mayoría de las compañías, sobre todo en la ingeniería, se ve mucho, nos falta esa partecita de planeación. Entonces es importante que se construya esa planeación porque entiéndalo ustedes, sobre todo aquí en el grupo hay muchos que son de ingeniería civil. Si usted no hace un buen cimiento, lo que usted construya de ahí para arriba, por muy bien que lo organice y lo estructure, se le puede desarmar. Y eso es lo que ocurre con la administración si usted no hace la planeación. La planeación, hagan de cuenta que son los cimientos de lo que usted está construyendo. Si los cimientos no son sólidos, de ahí para arriba todo se puede derrumbar en cualquier momento. Entonces, si yo no tengo definido a dónde quiero llegar, si no tengo esa estructura de la organización, de los planes, de las estrategias, pues sencillamente muchas de las organizaciones fracasan. Entonces, es un problema que no se haga planeación. Entonces, mi invitación con la que quiero que ustedes se vayan es, por favor, planeen las cosas antes de hacerlas. Planéela en la organización, planéela en su trabajo individual, planéela en su vida diaria. Fíjese metas pequeñas, pequeños planes, como dice aquí, para alcanzar una estrategia y unos objetivos establecidos. En algún momento nos decían, siempre deberíamos tener los 3 tipos de planes. Ya vamos a ver más adelante. Hay planes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Uno debería tener los 3. Si los fijamos en esa línea de tiempo, los objetivos y los metas nos fijan a largo plazo a dónde quiero llegar. Las estrategias al mediano y los planes al corto plazo. Y todos tienen que ir encadenados unos a otros para que aporten y los logremos cumplir. Entonces, importante que la planeación se lleve a cabo. Para planear no se necesita un conocimiento profundo en lo que tiene que ver a la administración, pero sí se requiere que la persona sepa cómo se hace ese proceso, ¿sí? Muchas veces, sobre todo en las organizaciones grandes, nosotros vemos que hay una oficina de planeación. En esa primera actividad que nosotros estábamos haciendo del organigrama de la Universidad de Nariño, si usted se tomó el tiempo de armar esa estructura de pirámide, uno se daba cuenta que la parte administrativa alta se encarga de la planeación, lo que nosotros conocimos como la alta gerencia. Existe una oficina, sino es que es todo un departamento que se encarga de la planeación. Si ustedes desarrollaron la actividad, ustedes se van a dar cuenta, es cierto, ahí había en la universidad, hay la oficina, hay el departamento de planeación, que está con un conjunto de personas que se encargan de orientar hacia dónde vamos en la universidad. Y en las grandes empresas siempre hay ese tipo de oficinas. Ahora, si vamos bajando y muchos me dicen, no, pero es que nosotros vamos a armar una empresa pequeña o somos parte de algo pequeño. Listo, entonces va a ser algo que la administración va a encargarse. O sea, la planeación no puede quedar huérfana. Alguien tiene que hacerse cargo de eso, porque es la que nos permite orientarnos hacia dónde vamos. ¿Listo? Además, es importante que cada organización pues haya una persona responsable. Sí, como les digo, si no es grande, pues no habrá toda una oficina con todo un conjunto, un equipo de trabajo que lo haga, pero por lo menos debe haber alguien responsable,
porque cuando no hay un responsable, nadie hay un doliente, como decimos, nadie lo hace. ¿Sí? Alguien tiene que estar a cargo de la parte de la planeación. Y por lo general eso se hace a nivel del administrador, del gerente, del líder, del director, de incluso el jefe, aunque ese nombre como que no cuadra muchas veces, que se encarga de esa parte de la administración y planeación. Entonces, dependiendo, como les digo, del tamaño de la organización, pues hay diferentes funciones de planeación. Si nos vamos un pedacito a la parte gubernamental. En cuanto a nivel nacional, en nuestro gobierno se llama el Departamento Nacional de Planeación, el DNP. Entonces, que se encarga de cierta forma de asesorar a la alta gerencia, que le permite fijar ese horizonte hacia donde se quieren establecer esas metas y objetivos de todo el país. Y todo debería alinearse, si las cosas se hacen bien, todo debe alinearse con esa planeación. Si nos vamos a algo más pequeño a nivel gubernamental, a nivel departamental existe una oficina de planeación, la planeación departamental. Si nos vamos al municipio, existe la oficina de planeación municipal. Si nos vamos a nivel de organizaciones, existe el departamento de planeación o por lo menos existe alguien que se haga cargo de esa parte. ¿Cuáles son esos beneficios de hacer la planeación? Que se obtenga mayor rendimiento de los activos, que se mejoren las utilidades, que se mejoren los resultados financieros, entre muchos más. Yo ahí le aumentaría que se minimice el desperdicio, como dice, por ejemplo, en el justo a tiempo que nos daba el compañero. Son cositas que se pueden lograr si se planean las cosas. Entonces, muchos beneficios implica más trabajo, porque muchas veces la gente le huye a la planeación por el trabajo que implica, pero créanme que les va a ahorrar dolores de cabeza, les va a ahorrar gastos innecesarios, incluso les puede llegar a ahorrar un fracaso en un proceso o incluso en toda la organización. Entonces, como les comentaba hace un ratico, los tipos de planes se pueden clasificar de acuerdo a la extensión. Los planes estratégicos que normalmente se hacen a largo plazo y los operacionales, que son los niveles más pequeños, que son al corto plazo, al inmediato plazo en muchas ocasiones. Entonces, podemos ver ese tipo de jerarquía. Los planes estratégicos más grandes definen sobre todo elementos amplios que abarcan a toda la organización, definen criterios con los cuales yo puedo trabajar. Los de corto plazo, los operacionales, ya fijan cosas que se pueden materializar muy rápidamente, ya fijan entregables, ya fijan tiempos precisos, ¿sí? Porque por lo general los planes estratégicos, como su mismo nombre dice, a largo plazo yo hablo de años, pero no de una fecha específica. En los planes operacionales de corto plazo, yo puedo decir, en un mes se entrega la nueva unidad de trabajo para la organización. Entonces, yo estoy hablando de un tiempo cercano con una fecha establecida. Entonces, si lo nombran el 21 de marzo ya tiene que estar funcionando. Asimismo, yo puedo hacer una evaluación más precisa en cuanto al cumplimiento de tiempos y objetivos. Por lo general, los planes operacionales son más pequeños en todo lo que tiene que ver con la parte de objetivos, de tiempo, ya habla específicamente de personas y responsables que tienen que asumir esa función. Bueno, entonces, aquí en la parte de planeación yo estoy hablando de planes estratégicos. Tenemos que entender que los planes estratégicos incluyen todos los objetivos que tienen que ver con la organización, se establecen metas generales y colocan a la organización en el entorno. Esa partecita del entorno que incluso incluye ese concepto que nos estaba hablando la compañera sobre pensamiento sistémico, viene del simple hecho de que no hay organización que sobreviva aislada. Toda organización, sin importar que sea pequeña, grande, que sea comercial, que sea de educación, que sea política, que sea de bienestar, toda organización está inmersa en un contexto. Y lo primero que nosotros tenemos que considerar en lo que tiene que ver con la planeación es el contexto en el que está la organización. Lo que aquí en la definición de planes estratégicos nos llama el entorno. Entonces, ¿dónde está ubicada? Y de acuerdo a eso, yo puedo establecer los planes estratégicos que voy a direccionar.
Entonces, por ejemplo, si usted ubica su organización aquí en Colombia, lo más seguro es que usted se establezca unas metas de acuerdo al crecimiento de Colombia. Yo no puedo decir que mi organización va a crecer a tantas personas, digamos una meta de miles de millones, cuando mi organización solamente abarca Pasto y en Pasto no hay miles de millones de personas. Entonces yo tengo que entender dónde estoy y aterrizar esos planes, porque uno de los peores errores que puede hacer un plan estratégico es que esté tratando de abarcar más de lo que la organización puede llegar a alcanzar. Esté fuera de contexto, como llamamos nosotros, este tipo de planes ya salidos del margen. Entonces tenemos que aterrizar que esos planes yo los pueda alcanzar de acuerdo a mi entorno, de acuerdo a los recursos que yo tengo, porque eso es otro, a veces la gente se entusiasma, dice planes estratégicos, entonces voy a dedicar 10 personas a este plan, pero tengo otros 3 planes esperando y solo tengo 10 personas en la organización. Entonces, las cosas se me van a desequilibrar. Entonces, tengo que mirar muy bien a nivel externo y interno el entorno de la organización y aterrizar esos planes de acuerdo a lo que yo estoy viviendo y a lo que la organización puede llegar a vivir al corto, al mediano, al largo plazo. En cuanto a planes operacionales, que son los más específicos, piensen en los estratégicos como los más grandes, los más complejos, y los operacionales como los más específicos. Esos ya van al detalle, ¿sí? Ya nos dicen actividades puntuales. Ya por lo general en los planes operacionales yo tengo los llamados cronogramas, que ya los vamos a ver más adelante. Me dice actividad, fecha de inicio, fecha fin. En los planes operacionales yo ya puedo hacer asignación de recursos puntuales, asignación de tiempos. Entonces ahí podemos nosotros aplicar lo que llamamos algunas estrategias como por ejemplo ruta crítica, que nos permite decir cuáles son esas actividades con las cuales yo debo prestar más atención para alcanzar mi objetivo. Yo ya puedo hacer asignación de recursos en cuanto al tiempo. Tengo una maquinaria, entonces ya digo, lunes, martes y miércoles voy a ocupar para ese proceso. Jueves, viernes para hacer lo otro. El domingo ya entregamos este tramo. El domingo hacemos evaluación del trabajo y si no hacemos ajuste y programamos la siguiente semana. Entonces ya son cosas muy cerquitas en cuanto a tiempo, en cuanto a procesos, en cuanto a entregables y asimismo en la evaluación que se hace. Entonces, es una parte más puntual y más detallada. Bueno, es bueno aclarar aquí porque esto sobre todo si ustedes revisan la literatura, en algunas partes se habla de metas y en otras de planes estratégicos. Entonces son muy similares o se pueden llegar a entrelazar los conceptos de acuerdo al autor. En la parte de los objetivos también se pueden a veces nombrar como planes operacionales porque si ustedes ven, nosotros podemos establecer un objetivo general y objetivos específicos que se pueden convertir en esos planes. Entonces, lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es que las metas son a nivel general y los objetivos específicos, pues ya como el nombre los dice, los podemos aterrizar de forma detallada en planes operacionales. Entonces, para aclarar de aquí en adelante, el texto o el documento del que tomamos la información y con la cual vamos a seguir trabajando, define las metas como lo que nosotros queremos llevar la organización a un largo plazo y los objetivos, cómo yo puedo ir alcanzando esas metas. Esta, que aquí la define el autor como una variable importante, para mí es una de las variables más críticas que se pueden llegar a tener a nivel de administración, porque resulta y acontece que el tiempo es algo que nosotros no podemos manejar. Por muy buenos que seamos, el tiempo, como dice el dicho, no espera a nadie, ¿sí? Y entonces es algo que nosotros no podemos ajustar, sino que nosotros debemos ajustarnos a eso. El determinar cuándo se van a desarrollar las cosas y el asignar los tiempos, como yo les decía, aterrizados a lo que uno quiere alcanzar, es crucial. Porque créanme que una de las cosas por lo general siempre se fallan a nivel de administración es cuando quieren acelerar las cosas. Todo tiene un tiempo. Yo sé que en este momento estamos viviendo una sociedad supremamente acelerada
que quiere las cosas para ayer, ¿sí? Ni siquiera para hoy, sino para ayer, ya va tarde, está empezando a hacer una tarea y ya va tarde. Entonces vive en ese estrés y vive y resulta y acontece que el tiempo no es algo flexible. Por mucho que nosotros quisiéramos que el día tuviera 40 horas en vez de 24, eso no se puede. Entonces debemos ser realistas en cuanto a lo que nosotros debemos dedicar y en lo que nos va a costar en cuanto a tiempo alcanzar esos planes, alcanzar esas operaciones, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una planeación aterrizada en cuanto a los tiempos. En esta tablita que nosotros vamos a ver más abajo, se observa el tiempo en el cual nosotros podemos clasificar entre corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando nosotros hablamos a nivel de corto plazo, nos estamos refiriendo a planes que no superan un año en cuanto a tiempo, ¿sí? Si usted ya tiene algo más allá del corto plazo, de un año, eso ya no es corto plazo, ¿sí? Usted no me puede decir que se piensa graduar en el corto plazo y va en primer semestre, porque eso le va a tomar como sea unos 3 o 4 años por mucho que usted corra con las materias. Entonces, ahí, en el caso por lo menos de lo que nos toma en tiempo de graduarnos en una carrera, estamos hablando de un plan a mediano plazo, que va entre un año y 5 años. Si usted es de las personas que empieza a perder asignaturas y entonces repite, repite, se le va alargando el tiempo, entonces graduarse se le va a volver un plan en largo plazo, donde ya implica más de 5 años. Entonces, recortando un poquito de lo que hablábamos, las metas se definen por lo general a 5 años. Si usted mira las visiones, hay un grupo que va a sustentar la parte de misión y visión. Muchas de ellas, en los ejemplos que vamos a ver más adelante, las definen a 5 años. Entonces, si yo creo una misión para mi empresa hoy, en el 2022, normalmente la defino hasta el 2027. En el 2027 vamos a hacer esto y esto y esto. Porque ese tipo de visión que me enfoca estratégicamente una meta de toda la organización van a largo plazo. En cuanto al mediano plazo, ya son por lo general elementos que me van a permitir construir esa meta y en el corto plazo son más detallados. Entre menos tiempo, más al detalle, entre más largos, más genéricos y más amplios en cuanto a la cobertura. Aquí hay una frase como para resaltar en esta parte, muy importante, que nos dice, para ganar a prisa la guerra hay que prepararla despacio. Y aquí les hago un paréntesis y les recomiendo, si a ustedes les gusta la lectura, hay un libro que se llama El arte de la guerra, que es muy interesante y que se puede aplicar. Lastimosamente el tiempo no nos da para analizarlo. Es un muy buen libro. Se lo recomiendo para que lo lean, que precisamente va orientado a eso, ¿sí? Define todo ese tipo de estrategias que nosotros podemos utilizar a nivel de planeación. Entonces, para planeación es excelente. Se creó como muchas cosas, precisamente incluso como dice aquí la frase, para la guerra, pero se pueden aplicar en todos los campos que ustedes se imaginan. Bueno, entonces, también podemos definir la diferencia entre los planes, entre específicos y direccionales. Ya los vimos, diferencia entre lo que era estratégico y operacional. Ya lo vimos, la diferencia de los planes por el tiempo, corto, mediano y largo plazo. Ahora veámoslos entre específico y direccional, que es la otra comparación que se puede, o clasificación de los tipos de planes que podemos llegar a tener. Entonces, a nivel de la parte de planes específicos, como su nombre le dice, tienen una alta definición de lo que nosotros queremos alcanzar con ese plan. No tiene mucha flexibilidad, sí, porque van tan al detalle, están tan elaborados que pues ya no se puede dar lugar a diferentes versiones, por así decirlo, que lo que él llama ahí interpretaciones. Nos dan procedimientos concretos. Haga de cuenta un plan específico como una receta. Sí, cuando usted, por ejemplo, le dicen, vamos a hacer unos huevos al desayuno, paso 1, coja la sartén, paso 2, prenda de la estufa, coloque el aceite, coloque el huevo, bata los huevos, coloque. Entonces, a ese nivel de detalle van los planes específicos y ya no hay como mucho margen en que yo empiece a mover ese plan.
Sí, si usted dice, no, yo mejor primero echo los huevos antes de poner la paila, usted va a regar eso en la estufa. Entonces, los planes específicos ya tienen de un nivel tan concreto que es difícil salirse en cuanto a lo que tenemos que hacer. Usted lo sigue y alcanza el objetivo a corto plazo y todo bien, ¿sí? Se asignan presupuestos puntuales, tampoco hay mucho margen en cuanto al dinero, y se programan las actividades para alcanzar. Entonces yo ya, como les digo en la receta de cocina, así mismo son los planes específicos a nivel de administración, ya van paso a paso. Por ejemplo, planes específicos, trayéndolo un poquito a nuestro contexto de lo que es la academia. ¿Quién tanto de ustedes se ha tomado el detalle de leer, por ejemplo, el calendario académico? ¿Sí? No sé de pronto de los que están aquí, ¿quién ha leído el calendario académico? ¿Ustedes me dirían que ese calendario académico es un plan específico? ¿Quién me contesta ahí la pregunta? Ya que he hablado demasiado y los he escuchado muy poco. ¿El calendario académico que nos entregan a nosotros cada semestre es un plan específico? ¿Ustedes dirían que sí es un plan específico? Yo diría que sí, profe, ¿Qué te hace decir de ese calendario? ¿Qué tiene el calendario que nos diría que es específico? porque tiene espacios de tiempo fijos, con Ujú. fechas y todo. Eso me hace pensar que es un plan específico. Claro que sí. Mire que si usted se toma el trabajo de revisar el calendario académico, tenemos en una columna actividades y enfrente tenemos tiempos. Sí, nos dice, por ejemplo, matrículas en tal fecha, de tal fecha a tal fecha. Incluso tenemos matrículas de tal programa a tales fechas, adiciones tales fechas, cancelación tales fechas. Entonces, si nosotros vemos y comparamos con esta definición, nos dice, son claramente definidos. Está bien claro todos los procesos que se van a hacer, no dan lugar a interpretaciones, ¿sí? Usted no puede ir por mucho, no sé si a alguien le ha tocado ir a Ocara y decir, no, es que yo entendí que cancelaciones era hasta el semestre y ahí dice que no, que era hasta tal fecha. Entonces, allá le van a decir, no, ve, ahí está, clarito está y no hay margen de interpretación y hasta ahí llegó, ¿sí? Establecen procedimientos concretos, nos dicen tal fecha se hace tal, incluso en algunas como en matrícula dice, en el sistema Sapien estará habilitado a partir de 8 a.m. hasta 6 a.m., ¿sí? Entonces están bien concretos, se asignan en cuanto a lo que tiene que ver en presupuestos, pues puede que el calendario académico no nos hable de dinero, pero sí, por ejemplo, nos dice fecha de pago de matrícula académica financiera, pues ahorita dando gracias a Dios tenemos la parte de matrícula cero, pero si usted ve los calendarios cuando se tocaba pagar, decía fecha de matrícula financiera tal día. Entonces el presupuesto está organizado y la programación de actividades también está bien elaborada. Entonces nos dice, tiene sus desventajas, sí, porque muchas veces las cosas, por mucho que uno las planea, a veces se mueven. Entonces, como es algo tan específico, ¿qué pasa en la universidad cuando hay, por ejemplo, modificaciones de fechas? Tienen que volver a sacar un acuerdo que modifique los planes, mueve todo, retrasa cosas. Entonces, eso tiene de malo los planes específicos. Están tan detallados y depende una actividad de la otra que cualquier modificación puede mover el piso de todo, ¿sí? Requiere mucha claridad, hay que saberlos expresar porque no deben dar pie a malas interpretaciones, un alto sentido de previsibilidad, ¿sí? De cuánto tiempo nos va a demorar los procesos, que las cosas no se nos vayan a retrasar. Y por lo general, a veces, aunque uno quiere y tenga todo bien planeado, a veces las cosas no se dan de esa manera. Cuando las cosas no quedan bien claras, se produce la incertidumbre, se produce la poca flexibilidad y se generan cambios inesperados que nos mueven todas las cosas. Entonces, en los planes específicos hay que ser bien concretos y llegar a ese nivel de ser concreto implica que nosotros definamos bien las cosas y las preveamos de una buena manera. Por otro lado, son los direccionales. Entonces, dicen, identifican un patrón general, proporcionan un enfoque, pero no bloquean a la administración en cuanto a los objetivos puntuales o el curso que se puede llegar a dar. La flexibilidad está asociada a esos planes, pero se debe ponderar esa ventaja con la pérdida de claridad y proporcional que se genera con los planes específicos. ¿Quién me puede decir a nivel de plan direccional un ejemplo en nuestro contexto? Entonces ya hablamos que un plan específico podría ser el calendario académico.
De plan direccional, ¿quién me puede dar un ejemplo a nivel de academia? ¿Qué puede ser un plan direccional? ¿A nadie se le ocurre un plan direccional? ¿Los créditos, profe? Los créditos, exactamente, porque por ejemplo usted le dicen tiene que cumplir tantos créditos a lo largo, usted lo puede ver los créditos por semestre y por carrera. Tiene que cumplir tantos créditos en el semestre, pero no le dice cuáles créditos. Y entonces ahí hay un poco de flexibilidad. Si de pronto nosotros vemos, por ejemplo, esas asignaturas que ustedes tienen que pueden escoger, ¿sí? Desde que cumpla los créditos, usted puede escoger en un margen de asignaturas. Ahí estamos viendo ese tipo de planes direccionales. Por ejemplo, cuando ustedes se matriculan a sus carreras, ustedes le dicen, aquí está el plan por semestre de lo que usted debería ver. Entonces uno le dice, primer semestre, estas asignaturas, segundo, estas, tercero, cuarto, quinto, y usted se debería graduar en 9 semestres, ¿sí? Con todo y trabajo de grado. Le dieron una dirección, pero si somos sinceros, por ejemplo, ¿quién tanto va apegado a ese plan? ¿Quién llegó a quinto y llevaba las asignaturas en quinto tal y como vieron en ese plan del contenido del programa? Conténsenselo ustedes mismos, ¿sí? Entonces, este tipo de planes dan un orden, ¿sí? Nos dicen, como así como cuando nosotros entramos, les dicen, vean, primero va a haber esto, en segundo esto, en tercero esto, dan una dirección, como su nombre lo dice, pero puede ser que en el transcurso del camino hayan ciertos ajustes que se vayan haciendo y van cambiando. Entonces usted ya va comparando el contenido de la asignatura con lo que se dicta en una asignatura y entonces a veces hay ajustes por tiempos, por falta. Entonces uno hace esos planes direccionales. Una de las características que tienen es que son flexibles. ¿Qué se puede llegar a perder creando planes direccionales y no específicos como los otros? Pues la parte de un poco lo que tiene que ver con la claridad, ¿sí? Como tiene ese grado de flexibilidad, muchas personas no son para este tipo de planes, ¿sí? Si no hay alguien que les diga específicamente y puntualmente qué hacer después de qué, se pierden en el camino. Entonces, planes direccionales necesitan un poco más de control, yo le diría de esa manera, porque como hay cosas que se dejan a flexibilidad, eso puede provocar retrasos que nos generen inconvenientes. Bueno, entonces ahí continúa la parte del proceso de la planeación, pero como es un poquito más extenso y como ya hemos avanzado, me gustaría escuchar más bien si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud en cuanto a lo que hemos hablado de la planeación o de pronto de los conceptos que vimos el día de hoy por los compañeros que nos compartieron franquicias, pensamiento sistémico y justo a tiempo. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud de los temas que tratamos el día de hoy. Ninguna duda, asumimos que todo quedó bastante claro hasta ahí, lo que vamos viendo. Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, tareas de la asignatura, no se vayan a olvidar los grupos que están faltando, los conceptos actuales hasta el día viernes, nos vemos a las 11 a recibir esos conceptos que quedaron pendientes. La actividad ya está creada en la plataforma virtual. Los grupos que ya entregaron, por favor, me suben allí las entregas para yo poder complementar la revisión y poder asignar la calificación. Una tareita que me gustaría dejarles, no tanto como para recibir, sino para que ustedes mismos lo piensen, es qué tanto usted ha construido planes en su vida. Si tiene esos planes, si tiene claro hacia dónde va en su dirección, en su carrera, en lo que está haciendo diariamente. Entonces, esa es una tarea que les dejo para que se la respondan ustedes mismos. Si la respuesta es sí, ¿qué tanto usted ha ajustado esos planes? ¿Qué tanto usted los ha revisado? Porque una vez se fija unas metas, pero la vida se encarga de moverle las cosas. ¿Será que necesitan un ajuste o siguen vigentes? Y si la respuesta es no, yo me pondría como a revisar hacia dónde voy y acodarlos porque es importante tener esa dirección. Nos ahorra, créame, mucho tiempo y muchos dolores de cabeza.
Bueno, eso en cuanto a la parte del tema, muchachos. Entonces, pues si no hay más dudas, más inquietudes, yo creo que por el día de hoy podemos dejar allí y nos vemos el día viernes. Recuerden para revisar los demás conceptos y continuar con la temática. Estén muy bien, muchachos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Recording stopped.